Acompañe al libro de los Salmos, capítulo 90, verso 12. Libro de los Salmos, capítulo 90, verso 12. Cuando lo tenga por ahí, indíquemelo con un amén, por favor. Bien, este es un salmo muy conocido y digo a manera de retórica esta pregunta. ¿Cuántos sabían que este salmo fue escrito por Moisés, hermanos? Generalmente los salmos se los atribuimos a cantores, a reyes, a David en particular, pero este salmo en realidad le pertenece a Moisés. Y es un salmo en donde recapitula en realidad su vida. El Moisés como hebreo, el Moisés posteriormente como hijo de la hija de Faraón y el Moisés que Dios llevó para liberar al pueblo de Israel. Por lo tanto, cada vez que se lee este salmo, traiga a la memoria cómo es que este hombre llamado Moisés tuvo la oportunidad de escribir un canto que trajera a la memoria su vida antes y su vida después. Así que vamos a enfocarnos solamente en el verso 12. Y dice la versión internacional, hermanos, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hay otra versión que quiero también darme a la lectura y dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Siéntese por favor en esta noche. ¿Cuántos saben que la vida es breve, hermanos? Cuando estamos adolescentes o jóvenes, en realidad planeamos muchas cosas. Tenemos inclusive hasta la idea de pensar que está muy lejos para que pasemos a otra vida, o para que nos salgan arrugas, o para que envejezcamos, o para que nos casemos. Simplemente hay una edad en la vida en donde se tiene la impresión que la vida tiene muchos días. Conforme vamos creciendo y vamos viendo a algunos crecer, a los nuestros, a nuestros hijos. Mire, voy a ponerme de ejemplo. Tengo 43 años y de esos 43 años que tengo, últimamente, estos últimos años, hermanos, he estado observando cómo está cambiando mi cuerpo, cómo cambia mi piel, cómo cambian mis energías. He estado observando cómo inclusive cambian mis reflejos. Y por naturaleza psicológica están entrando a mi mente pensamientos de cuidar mi salud. Están entrando pensamientos a mi mente de valorar más las cosas que tengo. Están entrando a mi mente la importancia de hacer las cosas bien y no perder tiempo. Porque algunos de ustedes, lo digo con mucho respeto, creo que no soy el único, están empezando a tener estas ideas o ya las están teniendo. Si no las estás teniendo, tómalo como un consejo de alguien más que está comprendiendo lo importante que es valorar los días de la vida. Por ello le he puesto por tema este mensaje: abandona y aprende. Cuando se habla de la vida de Moisés, este hombre que escribió este salmo, Moisés es la vida que representa dos escenarios, dos etapas, un par de aguas entre el antes y después. Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos leído, escuchado, contado inclusive la historia de Moisés que se encuentra en el Éxodo, en el 1 y el 2, de cómo es que aquel rey, con la finalidad de darle muerte a aquel faraón para que no se siguieran reproduciendo los niños, mandó matar a todos los niños y utilizaba a las parteras como tal. Y cómo es que cuenta la historia que Moisés prácticamente milagrosamente llegó a manos de la hija de Faraón. Y lo demás es historia. La vida de Moisés está comprendida en 120 años, hermanos. De 0 a 40 años estuvo prácticamente en Egipto. De 40 a 80 años estuvo en el desierto.
Pero de 80 a 120 años es el tiempo que él utilizó de parte de Dios para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Lo cual significa que Moisés estuvo en una etapa de su vida en donde tuvo que comprender que la mentalidad egipcia que él tenía se tenía que abandonar. A la misma vez tuvo que aprender que la mentalidad de hebreo, que era su nacimiento, el ser hombre elegido por Dios, tenía que aprender también diferentes cosas. Y este salmo es un salmo muy hermoso, hermanos. Se lo recomiendo, inclusive que se lo aprenda y en su devocional encuentre cuánta riqueza hay en él, porque nos muestra lo importante que es valorar nuestros días. Estamos prácticamente a unas horas de iniciar un nuevo año. Y el pensar en qué ha sucedido con nuestra vida o con este año en particular, 2024, yo creo que vienen esos eventos nostálgicos, esos escenarios en donde no me fue bien, no alcancé a pagar, esos escenarios en donde este fue el año que me detectaron una enfermedad, o esos escenarios en donde perdiste a un ser querido, esos escenarios en donde impulsaste un negocio o tu negocio fracasó. Son tantas cosas que suceden alrededor de un año. De tal manera que cuando hablamos de lo que es lo que sucede en un año, algo que yo le quiero compartir en esta noche es que ocupemos no solamente este mensaje como un punto de nuestra vida, de nuestro crecimiento espiritual, sino que sea de esos mensajes que se clavan en la tabla del corazón. Mire, se lo voy a poner así. Aquellos que han disfrutado el momento de comprarse un carro del año o un carro con mucho esfuerzo, ¿a poco no los cuidamos de tal manera, hermanos, que no queremos que se rayen? ¿Sí? ¿Todo es lo correcto? O usted lo agarra y ¿qué tiene, hombre? El año que entra me saco otro. No. ¿Y no le ha pasado que cada vez que usted ve una raya o que ve un desperfecto, que ve algo en su vehículo, se le viene el flashback, dicen los gringos, ¿verdad? De cómo fue que se dio eso. Y luego se nos viene la imagen, si lo hubiera evitado, ¿para qué le dije que se subiera? ¿Para qué eché eso a fuerzas? Porque esos son momentos en donde se clavan en nuestra memoria, en nuestra imagen, precisamente esas cosas buenas o esas cosas malas. Este mensaje es de esos mensajes que tienen que aplicarse en este tipo de eventos, en donde tenemos que abrir un par de aguas en nuestra comunión con Dios y tenemos que comprender que hay cosas que tenemos que abandonar para este próximo año y hay cosas que tenemos que aprender para este próximo año. Usted irá a decir, pastor, abandoné muchas cosas, ahorita vamos a ver si en verdad las hemos abandonado o todavía forman parte de nuestra fe. Usted irá a decir, pastor, he aprendido muchas cosas este año. Lo vamos a estar viendo en el desarrollo del mensaje. Porque algo aprendió Moisés. Cuando usted lee en la Biblia, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, donde están los héroes de la fe, como le llaman los teólogos, y aparece en el escenario el nombre de Moisés, el autor capta una frase muy impresionante y dice que Moisés caminó como mirando ¿a quién? Invisible. En otras palabras, Moisés tuvo que aprender a abandonar una mentalidad egipcia, una mentalidad de un hombre que asesinó a un egipcio y tuvo que aprender a caminar con Dios de tal manera que lo que Dios le había enseñado cada vez que subía al monte Oreb, al monte Sinaí, al tabernáculo, él tenía que ponerlo en práctica para poder cumplir la misión que Dios le había dado. Así que cuando él dice en esta oración, enséñame a contar los días de tal manera que traiga a ellos sabiduría, algunos por lo general piensan que Moisés se refiere en una expresión de ahí hacia enfrente, pero en realidad no, hermanos, es inverso. Cuando se estudia más este verso en el hebreo, en realidad Moisés lo que quería comprender era saber que porque él iba a morir, él tenía que aprender a ver el reloj de su vida de manera regresiva y no de manera hacia adelante. No es malo ver la vida con mentalidad hacia enfrente. Planea, planifica, prepárate,
forma metas, ten sueños. No es malo, es lo más correcto. Pero en realidad Moisés presenta una posición en donde en su oración él le dice a Dios, yo sé que hay un reloj en mi vida y yo quiero aprender y a abandonar lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer antes de que muera. Y no es que nos pongamos sentimentales, hermanos, el 31 de diciembre. Pero sí tenemos que aprender que nuestra vida en Dios es una vida que va en cuenta regresiva en realidad. Es una vida en donde no sabemos cuándo vamos a morir, pero lo que sí debemos de tener la seguridad es saber que cada día que vivamos debemos de aprender a abandonar y debemos de aprender a aprender. Así que cuando hablamos, ¿qué es lo que debemos de abandonar? Les quiero contar un síndrome que se da mucho en la actualidad. En la psicología hay una palabra que se llama trastorno de almacenamiento de cosas. Lo dije muy diplomático. Pero que en realidad se le titula síndrome de Diomedes. Se le llama así porque son de esas personas que tienen un problema mental y que se dedican a guardar todo lo que tienen en sus casas. Por ejemplo, si compran una blusa y aunque no la usen, ahí la dejan. ¿Quiénes han entrado a esas casas en donde hay de todo, hermanos? No hay un muertito nomás porque es contra la ley. Pero que usted entra y usted dice, sería bueno que le dieran un limpiadón a este patio, a esta cocina. Mire, yo he tenido la oportunidad de entrar a casas, hermanos. No, se dice el pecado, ¿verdad? Pero no el pecador. En donde literalmente hasta tengo que entrar así, hermanos. No es broma. Y se detecta brevemente que son personas que tienen el trastorno o síndrome de Diomedes, porque se dice que estas personas entran en un estado mental en donde ya no se quieren deshacer de nada. Si ellos compran algo, ahí lo tienen. Son personas inclusive compulsivas. Les gusta comprar y comprar y comprar, al punto y al grado que piensan que un día lo van a necesitar o que posiblemente no pueden deshacerse de él. De hecho, hay programas en el internet, en la televisión que se han dado de personas que tienen sus cocinas. De hecho, brevemente digo algunas características. Dios nos ayude y no estemos en ello, hermano, ni en los inicios, ni en los signos, ni en los episodios, ni en los cuadros de este tipo de síndromes. Por lo general son personas que les gusta almacenar basura. Todo lo que comen, alguien diría, es pereza. No, no es pereza, es que ya tienen un problema mental. Y pueden tener su cocina, su sala, sus cuartos, su entrada, como diría mi mamá, como un trochil, y no les importa. Son personas inclusive que en características dicen que se aíslan, porque si alguien entra y les hace algún comentario, sienten que están violando su privacidad y evitan tener acercamiento a sus casas, que las personas les visiten. Se dice que estas personas son compulsivos, gastan mucho, al punto que tienen generalmente problemas financieros. De tal manera, hermano, que cuando hablamos de este síndrome, es algo que a cualquier persona sinceramente le puede pasar. Porque es un estado en la vida en donde sin darte cuenta, escucha lo que te voy a decir, sin darte cuenta, ya estás almacenando cosas y ya no puedes abandonarlas. ¿Sabías tú que en la fe cristiana le sucede a muchos cristianos que aprendemos a almacenar cosas y no a abandonarlas? Te voy a dar una lista, a compartirte brevemente una lista de las cosas que un cristiano tiene que aprender a abandonar. Mira, nosotros todos los días almacenamos. ¿Sí sabías eso, hermano? Nuestra mente almacena memoria, almacena razonamiento, lógica, almacena buenos momentos, malos momentos, almacena con la vista, almacena con el oído. De hecho, estudios neurológicos dicen que el cerebro es algo impresionante, que tiene una capacidad tan impensable que si llegásemos a usar la memoria que tenemos, en verdad es para tener miedo, hermanos. Pero bendito sea Dios que no ha pasado más del 3% de lo que generalmente las personas usamos. Porque si con ese 3%, imagínense, lo digo a manera de paréntesis. Miren, una mujer tiene una capacidad para almacenar memoria, hermanos, que todavía se acuerda qué pasó hace 9 años, 14 días,
6 horas y 8 segundos. Tienen una capacidad impresionante para almacenar memoria. Pero volviendo al tema, de tal manera que se dice que sí es verdad. Los cristianos tenemos que aprender, debido a que almacenamos tantas cosas en nuestro diario vivir, que tenemos que aprender a abandonar cosas. Y ahí es en donde yo le quiero compartir algunas cosas que tenemos que aprender a abandonar. En primer lugar, tenemos que aprender a abandonar los malos hábitos o las malas costumbres. ¿A qué me refiero? Los malos hábitos o las malas costumbres, fíjese, aunque se escuchen medio graciosos. ¿Sabía usted que hay cristianos que tienen el mal hábito de no pagar? Y luego usted se queda así, lo hice por mí, pastor. No, en realidad yo no le he prestado gracias a Dios a usted. No lo digo por usted. Pero hay cristianos que tienen el hábito de no pagar. Hay cristianos que tienen el mal hábito de pedir prestado. Hay cristianos que tienen el mal hábito, la mala costumbre, hermanos, de hablar de más. Hay cristianos que tienen el mal hábito, la mala costumbre de mentir. Son hábitos, son malas costumbres que se van quedando en nosotros. ¿Y sabe qué es lo más interesante? ¿Sabe desde dónde las arrastramos? Desde que veníamos sin Cristo estando en el mundo. Yo recuerdo mucho una frase de mi papá y la traigo a la memoria, porque de repente yo estaba orando y yo le decía a Dios así en mi oración: Dios, cámbiame. Y yo creo que Él me alcanzaba a escuchar, hermanos. Y me decía mi papá, cuando yo terminaba de orar, me abordaba y me decía: Saúl, Dios no te va a cambiar. Pero me lo decía molesto. Yo le decía: ¿por qué no? Porque el que tienes que cambiar eres tú con la ayuda de Dios. Tú tienes que abandonar esas palabras, tienes que abandonar esos asuntos. Y me empezaba a reprender y yo decía: bueno, pues a la otra mejor me alejo más, ¿verdad? Porque mire, era muy común que en las iglesias de antes pues nos poníamos todos en hilerita a orar, hermanos. Así que el vecino de enseguida era muy probable que se enteraba de nuestros pecados. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Yo por eso a veces uso la frase: ore en el silencio para que no se evidencie, ¿verdad? No ore a un lado de uno de los predicadores de la iglesia, por favor, porque les va a dar material. ¿De veras, pastor? Bueno, pues yo no sé si utilicen eso de repente, pero no debemos de, es una de las leyes de la homilética. Y yo recuerdo que mi papá me decía: Dios no te va a cambiar, tú eres el que tienes que cambiar. Dios no te va a agarrar y te va a quitar tus malos hábitos, tus malas costumbres, y te va a decir: arranco esto de tu vida. Y dice: no. Cuando tú entregas tu voluntad, tú te rindes, tú eres obediente, es cuando las cosas cambian. Y por eso es que escribió claramente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1, y ocupo la Nueva Traducción Viviente y dice: no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. ¿Qué malos hábitos batallas para abandonar desde que llegaste al Señor? ¿Qué malos hábitos o malas costumbres no has podido dejar atrás desde que te conoces al Señor? Mire, como pastor me ha tocado escuchar tantas historias y como cristiano de tantos años también, que a veces cuando la gente se confiesa o la gente se abre, como decimos vulgarmente, perdón la palabra, la gente empieza a compartir sus debilidades. Me ha tocado decirles a manera de réplica: pero usted ya tiene más de 10 años en el Evangelio. ¿Cómo puede ser posible que todavía tiene esos malos hábitos en su vida? Y me dicen: pues que no es tan fácil. No es fácil abandonarlos. No es fácil dejar de hacer algo que se hace continuamente como una práctica, como ya un hábito, como ya algo de costumbre. No es fácil abandonarlo. Yo le digo a las personas: es cierto, no es fácil abandonarlo, pero tenemos que entender que los tenemos que abandonar para poder disfrutar verdaderamente nuestros días en el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: no imiten, no tomen las costumbres del mundo. Mira, a veces agarramos costumbres de otros hermanos en la fe. Qué fea comparación, ¿verdad? Pero ni éramos así, pero como comenzamos a convivir con otros creyentes o otras personas, comenzamos a hacerlo de otras personas. Mira, te voy a poner un ejemplo.
Cuando yo era joven, en mis años, era muy común que los muchachos agarraran este mal hábito y lo agarraban de los hermanos que oraban. Te voy a platicar esto. Esta es una anécdota y seguramente la hermana Conchita se acuerda y hasta apenas voy a soltar la sopa. Después de tantos años, es que ella me conoce de adolescente. Había un hermano en la iglesia, el hermano era donero. ¿Se acuerda del hermano que hacía donas, hermana Conchita? El hermano era donero, hacía donas. Entonces el hermano de repente cuando estaba orando, el hermano empezaba a orar y hacía esto, hermanos. Tambaleaban sus manos. Y de repente los muchachos, pues ahorita me voy a confesar, mi pastor ya pasó con la presencia del Señor. Bendito Dios. Y yo recuerdo que los muchachos empezaron a agarrar el hábito y empezaban a decir, mira, el hermano donero le está echando donas de azúcar a las donas. Y cada vez que veían a alguien orar, hacían eso. Y digo hacían porque yo no, hermano, yo me reía, era inevitable. Pero yo sabía que estaba mal. Y empezamos a crecer esos pocos muchachos que había en la iglesia. Y empezaban a observar a los hermanos hacer cosas al momento de adorar o al momento de la administración. Y empezaban a inventar cosas nuevas. Y luego, ¿qué crees? Comenzaron a crecer y a crecer y a crecer a tal punto y a tal grado que hace tiempo me encontré a uno de ellos. Y me dice, ¿te acuerdas del hermano que le echaba azúcar a las donas? Y le digo, no se te quita ese mal hábito. Dice, es que cada vez que estoy en mi iglesia y veo que alguien hace eso, me acuerdo del hermano donero. Hermanos, los malos hábitos los debemos de abandonar, porque tarde que temprano, inclusive hasta pueden ser blasfemos en el nombre, para lo que es el nombre de la fe cristiana. Y Moisés, yo le aseguro que tenía hábitos que había adoptado como egipcio, aunque no de nacimiento. Y los tuvo que empezar a abandonar. Esos malos hábitos. ¿Qué malos hábitos tienes tú en tu fe cristiana que tienes que abandonar? ¿Qué más? Tenemos que abandonar las malas ideas o los malos pensamientos. ¿Sabías tú que la mente es una de las mejores cosas que humanamente hablando, bendito Dios, que tenemos una privacidad ahí, hermanos? Mire, y unos hasta se gozan y dicen, amén, pastor. Porque si el Señor supiera, el hermano supiera lo que yo estoy pensando, que Dios me ayude, pues que te ayude y nos ayude a todos, porque imagínate el problemón que sería que la gente se enterara de lo que estamos pensando. La mente es esa parte discreta, es esa parte privada, y me refiero a las ideas, a los pensamientos, que Dios nos ha dado exclusividad para que nadie se pueda enterar de lo que verdaderamente y de manera desnuda, conforme a la palabra de Dios, está pasando por nuestra mente. Y yo te voy a decir algunos de los pensamientos y algunas de las ideas que me di a la tarea de consultar por ahí en las estadísticas, cuáles son los pensamientos más comunes que se le vienen a los cristianos, las ideas más comunes que se les vienen a los cristianos en entrevistas anónimas, en encuestas anónimas, y doy lectura. Los pensamientos de infidelidad. Es interesante que hay cristianos en nuestra naturaleza carnal, caída, humana, que debemos de estar cuidando constantemente nuestra mente de no estar trayendo ideas o pensamientos de infidelidad. Mire, aquí guardamos silencio, hermanos. No se preocupe, es totalmente entendible. Pero esos pensamientos los tenemos que abandonar, los tenemos que hacer a un lado. Porque esos pensamientos tú debes de comprender que a la luz de la palabra de Dios es pecado, es insulto, es ofensa. Y no se equivocaba un teólogo en decir que la mente es la antesala del pecado. En otras palabras, todo lo que sale de nuestros labios, todo lo que sale con nuestros actos, al final del día es el reflejo de lo que se produjo en la mente y en las ideas de los cristianos. ¿Qué otras cosas tenemos que abandonar en relación a los malos ideas o malos pensamientos? Dicen las estadísticas que los cristianos padecemos ideas de venganza. De venganza de alguien que no te pagó, de alguien que te insultó, de alguien que te ofendió, de alguien que maltrató a uno de tus hijos, de alguien que te hizo una mala jugada en los negocios,
de alguien que simplemente te despreció, te desairó, de alguien que posiblemente te hizo ver mal delante de los demás. Y estamos albergando en nuestra mente la idea de la venganza. Mira, la venganza es un asunto tan complejo en la vida de los hijos de Dios, porque cuando no tienes a Cristo en tu corazón, es bien fácil vengarte. Es bien sencillo. Vas y la haces. Yo me he enterado de gente que la hace de noche. Va y quiebra vidrios de noche. Como si eso solucionara el problema. Pero ¿sabes cuál es el problema a veces en los cristianos cuando tienen estas malas ideas, estos malos pensamientos, principalmente de venganza? Que quisieran hacerlo, pero saben que no pueden, no deben. Y están viviendo esa frustración. Y más cuando los ven prosperar, cuando los ven contentos, cuando los ven inclusive hasta que Dios los usa. Cuando los ven en el ministerio, cuando los ven que compran una casa, cuando los ven que tienen un negocio, cuando los ven que tienen buenos hijos, cuando los ven triunfar, está siempre el pensamiento de la venganza. ¿Por qué le va bien? Y dicen estas entrevistas que es uno de los asuntos que también los cristianos batallan en abandonar. Es por eso que a veces hay tanto cristiano frustrado. Porque empiezan a voltear a ver al mundo, a los de antes, a los que se alejaron del evangelio, y empiezan a observar cómo les va bien y cuánto quisiéramos. No me incluyo porque soy como tal, pero bendito Dios no tengo esos problemas. Pero cuánto quisiéramos, hermanos, que les pasara algo y que se bajaran de la nube en la que se encuentran. Los pensamientos de desconfianza. Dicen las entrevistas que los pensamientos de desconfianza son asuntos que generalmente los cristianos batallan en abandonar. Desconfianza en relación, y la lista es muy similar. Hay hombres que desconfían de sus mujeres. Tira a decir por ahí, ¿verdad? Se lo merece, pastor. Ella de repente se porta mal. Entonces entrégasela al Señor. ¿A cuál Señor? Al otro. No, al Señor del cielo. O viceversa. Hay mujeres que son desconfiadas de sus esposos. Y estos son signos de celo, de inseguridad. Son signos de baja autoestima. Tú tienes que saber que tienes que confiar. No solo en tu pareja, también en tus hijos. Papás, no nos comportemos como si desconfiáramos de nuestros hijos. No, pastor, es que si trayendo lo agarrado de una soga, hace de las suyas. Escucha lo que me ha enseñado la vida, como algunos de ustedes que venimos desde nuestra juventud en el Señor. La vida me ha enseñado que mis padres oraban por mí y que las malas decisiones que yo hacía no tenían nada que ver con los malos deseos o las malas palabras o malos consejos que ellos me daban. Era mi propia necedad la que me llevaba a cometer errores. Y con el paso del tiempo vas aprendiendo que lo único que puedes tomar de tus padres son los consejos que te heredan de la palabra de Dios. Pero no los exasperemos. No desconfíes de ellos. La desconfianza es un asunto muy común entre los cristianos, no en todos. Por último, en este punto, los pensamientos de coraje. Dice que hay cristianos que sí tienen problemas con los pensamientos de coraje. Son personas que no son felices. Eso sí, cantan que son felices, pero no siempre son felices. Pueden existir creyentes que tienen problemas, que su mente constantemente está albergando ideas de insatisfacción, ideas de frustración, ideas constantemente de por qué pasaron las cosas así. Y le agarran una especie de coraje a su alrededor. No le agarres coraje, abandona esos pensamientos. Mira, fíjate cómo oraba el salmista después de que pecó, y me refiero a David. Dice el Salmo 51:10 en traducción lengua actual, porque es la palabra más acertada. Porque aquí aparece la palabra espíritu en el hebreo, pero en el espíritu, la palabra en el hebreo, como a veces se adhiere al corazón y el corazón se adhiere a los pensamientos, la traducción lengua actual le dio una muy buena manera de interpretarlo y dice: Dios mío,
no me dejes tener malos pensamientos. Así oraba David. Después de haber pecado David, después de haber cometido la imprudencia del adulterio y el asesinato, decía David, ayúdame a sacar los malos pensamientos de mi mente. Las malas ideas que están entrando ahí y que están retumbando en mi mente y en mis oídos. Mira, es natural que nosotros desconfiemos, es natural que nos frustremos, es natural que nos entristezcamos. Pero lo que no es natural como hijos de Dios es que dejemos que se hagan nidos en nuestros pensamientos y no tenga ningún problema ni la carne, ni Satanás, ni las malas experiencias para llegar y hacer de las suyas con nuestras ideas. El cristiano tiene que darse cuenta que las malas ideas no son parte de nuestra comunión con Dios. Te has puesto, mira, dice la psicología que cuando una persona le quita la vida a otra persona, dicen que su vida se queda marcada. ¿Estoy en lo correcto, Víctor? Eso solo lo saben los que estudian y los que lo hacen. Los que no lo hacemos no entendemos. Pero dicen que quitarle la vida a alguien es uno de los escenarios más traumáticos que puede haber en la vida. Ya sea en defensa propia, ya sea en venganza, ya sea cualquier circunstancia. ¿Te has puesto a pensar por qué Moisés huyó al desierto? ¿A quién crees tú que le tenía más miedo Moisés? ¿A Faraón o a su conciencia? No le tenía miedo a Faraón. Porque Moisés podía volver. No se olvide que su madre era la hija de Faraón. Y claro que iba a aplicar misericordia. Moisés le tenía más miedo a su conciencia. Y los malos pensamientos de Moisés lo hizo navegar en el desierto por 40 años, hermanos. No tuvo la capacidad de volver. Porque es cierto, cuando hay malos pensamientos en la vida, en Dios, difícilmente se pueden contar las bendiciones, difícilmente se pueden contar la protección de Dios, se puede contar lo bueno que Dios hace con nosotros. ¿Qué más debemos de abandonar? Las reacciones de locura. ¿Sabe usted que los cristianos, cuando tenemos maneras de reaccionar, difícilmente nosotros reaccionamos santamente? Mira, te lo voy a poner así. Un ejemplo. Cuando tú vas manejando y se te atraviesa un filisteo incircunciso. O sea, tú bajas tu vidrio y lo volteas a ver y le dices, la paz de Dios sea contigo, amigo mío. Qué chistosos nos veríamos, ¿verdad? Bajas tu vidrio y dices, qué bendito día el Señor ha hecho. Maneja con precaución, sé feliz. ¿No? No. Es muy natural que usemos diferentes palabras o diferentes expresiones faciales o inclusive que hasta aventemos el carro. Y si usted no lo ha hecho, pues páseme la receta y yo se las comparto a los demás. Las reacciones de locura son todas esos impactos o contraimpactos que se dan de lo que la gente hace sobre nosotros y cómo nosotros respondemos. Se dice que nosotros tenemos un sentido de mecanismo de protección o de defensa, que cuando alguien nos hace algo, lo primero que hacemos es devolverlo. Y es algo muy natural, hermanos. El problema está que los hijos de Dios, cuando venimos al Señor, sinceramente nosotros reaccionamos muy carnales. Reaccionamos como casi todos. Es más, reaccionamos como todos y casi. ¿Por qué? Porque es muy natural que los hijos de Dios tengamos las reacciones de lo que vemos a nuestro alrededor, o de nuestros padres, o inclusive de las personas que nos enseñaron con quienes más convivimos. Decía un predicador, ¿cómo me acuerdo de esta frase? Decía así, hermano, cuando vas en el freeway y manejas más de 60, dice, ya no cantes, ya no alabes. Y luego nos quedamos callados, ¿verdad? Y todos haciéndonos la pregunta en la mente, ¿por qué? Dice, ya se fue el Espíritu Santo. Nos decía, dando a entender que el manejar a exceso es prácticamente poner en jaque nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos?
cómo respondemos, esos malos hábitos, esos malos pensamientos, esas malas reacciones. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me gusta mucho utilizar y lo leo continuamente porque no quiero que se salga de mi mente, y me refiero al rey Saúl. Cuando dice la Biblia, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Este es el escenario cuando dice la Biblia que antes de cada batalla tenía que llegar el sacerdote y oficiar un sacrificio. Pero dice la Biblia que no llegaba a Samuel por alguna razón. El narrador no dice por qué. Pero lo que sí dice la Biblia es que los soldados de Israel comenzaron a desertar en medio casi del inicio de la batalla. Así que Saúl hizo lo siguiente: ocupó el papel de rey, de sacerdote, y prácticamente él hizo el sacrificio al Señor. Es como decirle al Señor: si lo que quieres es un sacrificio, yo me lo aviento. Y dice que cuando él terminó, dice que ahí es cuando llega el sacerdote. Y le dijo: locamente has hecho. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Sería bueno que pensaras por unos segundos cómo reaccionas cuando algo que viene a tu vida, que estás en desacuerdo, que no te conviene, que te incomoda, que te molesta, que te hace ver mal, que no lo toleras. ¿Cómo reaccionamos? Tráelo a la memoria. Porque la manera en la que reaccionamos, si nos ponemos a pensar, es muy común que reaccionamos locamente. Decimos cosas que no debemos de decir. Respondemos palabras que no debemos de responder. Actuamos de manera que no debemos de ser. Y el Moisés seguramente cuando mató a aquel egipcio, Moisés tenía que tener en su memoria, pobre Moisés, en el buen sentido de la palabra lo digo, cuando estaba en el desierto, y por qué no decirlo, tuvo que tener contacto con otras personas, y hacían algo de injusticia. ¿A poco tú crees que a Moisés no se le venía a la memoria lo que había hecho? Pero él ya no podía reaccionar igual, porque tuvo que aprender a abandonar las reacciones locas que le pueden venir a la mente. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra. En otras palabras, Moisés desarrolló una comunión con Dios, una entrega a Dios, pero sobre todo una paciencia delante de Dios, que no ha habido otro hombre como él. A pesar de que Moisés, el Pentateuco, muestra su lado oscuro de sus malas decisiones, porque sí hubo ocasiones en donde Moisés hizo cosas que no debía de hacer, no solamente golpear la peña, hay que leer más. Algo que sí enseña la Biblia es que a pesar de ello, los enfrentamientos que tuvo Moisés con el pueblo, con algunos sacerdotes, con su propio hermano, con algunos líderes, la manera en la que él reaccionaba, hermano, lo hizo convertirse en el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que aprendió Moisés? ¿Sabes? No solamente hay que aprender a abandonar, no solamente hay que aprender a abandonar lo que nos hace ver mal, lo que nos hace sentirnos mal, lo que nos hace fracasar, lo que nos hace ser personas que no queremos ser. No solamente hay que abandonar el hecho de a veces mirarnos en el espejo y decir, ¿por qué no cambio? No, sino también hay que aprender. Y hay algo que me llama mucho la atención del aprender. ¿Y sabías tú que nosotros los seres humanos, cuando nosotros nos dedicamos a aprender, hermano, significa que nosotros no perdemos la capacidad de crecer? Mira, en esta vida no solo se trata de ver las cosas malas, también se trata de aprender las cosas buenas. El asunto está que para aprender las cosas buenas tenemos que aprender a abandonar las cosas malas. Te voy a platicar algo que es muy común en los trabajos. Inclusive la gente que hace ejercicio lo sabe. Ustedes que van a hacer ejercicio algunos, ¿se han dado cuenta que hay personas que hacen ejercicio sin técnica? Usted los ve. Y ellos se sienten bien Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Y bien Rambo y bien Van Damme. Usted los ve. Y usted los ve que de repente les da un consejo. O va un entrenador.
Si usted no lo ha vivido, obsérvelo. Usted les da el consejo y para que ellos abandonen esa técnica, ¿cómo les cuesta trabajo? ¿Cómo les cuesta trabajo abandonar lo que aprendieron mal para tomar lo que deben de aprender bien? Mire, le voy a poner otro ejemplo. Vea aquí está mi hermano Felipe, los electricistas, los que vienen de Juárez. No es que les echemos a los de Juárez, ¿verdad, hermano Felipe? Pero él sabe, ya se rió. Si le ponen uno de Juárez, él sabe que los de Juárez no batallamos. Se acabó el cable blanco. No le hace, métele cable azul. ¿Me equivoco? No. ¿Por qué? Porque es muy difícil abandonar cosas para aprender cosas nuevas. Y Moisés no solo se enfrentó al desafío de aprender a abandonar, sino también de aprender a hacer bien las cosas. He aprendido en mi caminar con Dios, como algunos de ustedes, cómo es difícil aprender a abandonar y aprender a hacer las cosas bien. ¿Cómo es difícil? Es que así como lo hago y lo he hecho todo este tiempo, me ha salido bien. La diferencia está que cuando lo aprendemos a hacer correctamente, sale mejor, hermano mío. Y Moisés, cuando estaba con el Señor y el Señor se encontró con él en la zarza, cada vez que iba a ver a Faraón, se dice que las 10 plagas no solo era para demostrarle a Faraón que Dios era el Dios de Israel, sino también era para que Moisés aprendiera a darse cuenta que el poder de Dios estaba por encima del de Faraón. ¿A poco tú crees que para Moisés fue muy sencillo pararse cada vez que iba con Faraón y decir, el Señor dice esto? No fue sencillo, porque Moisés ya no había visto la gloria de Dios hasta que simplemente pasó la adolescencia y su juventud en Egipto. Una vez que se fue al desierto, no tuvo ninguna intervención, no tuvo ninguna teofanía, no tuvo nada. Hasta que regresó, tuvo que aprender a volver a hacer las cosas y aprender a conocer que el poder de Dios estaba por encima del de los egipcios. ¿Qué es lo que un cristiano tiene que aprender? Bueno, un cristiano tiene que aprender, hermano, conforme a la palabra de Dios, a ser humilde. ¿Sabías tú que la humildad es una de las cosas más difíciles en la fe cristiana? Porque la humildad es la capacidad de aprender. ¿Te acuerdas cuando Cristo fue apresado? De acuerdo al narrador. Y dice la Biblia que Pedro sacó su espada y le cortó una oreja a un soldado romano. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? ¿Se acuerda? Le dijo, Pedro, yo pude haberle llamado a mi padre y pudo haber mandado ángeles que me defendieran, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque él estaba sujeto a las reglas del hombre y tenía que aprender a someterse humildemente a la capacidad en la que se encontraba humanamente hablando. La humildad es un tema muy complejo para la gran mayoría de nosotros los cristianos, porque en la humildad no solamente tenemos que aprender a depender, sino también tenemos que aprender a dar. Tenemos que aprender a dar de nuestra vida, a dar de nuestros pensamientos, a dar de nuestras ideas y entregárselas al Señor. Algo que me llama la atención del libro de Proverbios, fíjese lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 19:8. Dice, el que posee entendimiento ama su alma. ¿Sabes por qué tenemos que aprender? Porque cada vez que los hijos de Dios aprendemos de acuerdo a la palabra de Dios, nos apreciamos a nosotros mismos. Por eso dice el proverbista, el que posee entendimiento, dice, ama su alma. Por eso es que cuando tú ves a los jóvenes que no viven de una manera muy desenfrenada, que andan haciendo y deshaciendo, ¿te has dado cuenta cómo les decimos? ¿Que no te quieres? ¿A que así les decimos, hermanos? Porque es una manera de decirle, no seas egoísta. Es una manera de decirle, reacciona. Y en la fe cristiana tenemos que aprender a darnos cuenta que no podemos perder la capacidad de aprender. Dijo una vez un predicador, hay cristianos
que se la mantienen en una lectura de la palabra de Dios a nivel kinder. Así dijo. Dice, apenas aprenden a leer la Biblia. Mira, te cuento un secreto de nosotros los predicadores y más los pastores. Nosotros detectamos cuando alguien lee la Biblia y no la lee. Los maestros. ¿Te digo dónde está el secreto? A veces cuando le pedimos a alguien que lea la Biblia y batalla para leerla, ¿sabes qué nos dice eso? Que no la leen. Y cuando tú escuchas a un predicador que lee la Biblia sin ningún problema, es porque eso significa que él, ¿qué? La está leyendo. La está leyendo. Y es muy fácil detectarlos. No podemos perder la capacidad de aprender la palabra de Dios. Si tú estás aprendiendo la Biblia a nivel kinder, te lo digo con mucho respeto y mucho aprecio, abandona ese nivel y avanza al siguiente. Dijo una vez alguien por ahí, ¿verdad? Léeme eso. Y luego le empieza a leer y le dicen, ¿qué entendiste? No, pues no sé. Si tú que escuchaste no entendiste, yo menos que lo leí. Es impresionante que a veces en la fe cristiana sí es verdad. Apenas aprendemos lo nivel kinder de la palabra de Dios. Si tú supieras cuánta riqueza hay en la palabra de Dios, literalmente pasarías horas leyéndola. Horas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que hay mucho de dónde aprender sobre de ella misma. Cuando nosotros buscamos al Señor conforme a la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que aprender no solamente a leer la Biblia es una necesidad. Mira, hay cristianos, lo digo en el buen sentido de la palabra, no como crítica, es para reflexión, que no saben orar. No saben orar. Y este es un problema. Es como aquellos que no saben pedir. Es como aquellos que no saben pedir. Es como aquellos que no saben agradecer. Es como aquellos que tienen dificultad para poder conversar con alguien. Tienen problemas para interactuar con alguien. Dios, no creas que es alguien que simplemente lo que salga de nuestra boca, Él lo va a estar pescando, a ver quién dice y a ver qué le hago con esto. Conforme a la palabra de Dios, Dios quiere que nosotros aprendamos a orar. Acuérdate lo que dijo una vez el apóstol Santiago, si no recibimos las cosas, ¿y sabes por qué? Porque no pedimos bien. A veces los cristianos se preguntan, ¿en verdad debo de aprender a orar? Sí. ¿Cómo se aprende a orar, pastor? Bueno, te comparto cómo aprendí a orar conforme avanzó mi relación con Dios. No conocía mucha Biblia, era muy jovencito, pero me ponía listo. ¿Cómo oraban los predicadores? ¿Cómo oraba el pastor? Me ponía listo cómo oraban los que dirigían. Me ponía listo cómo oraban los que terminaban el culto, los que oraban por la ofrenda, los que oraban por el inicio del culto, los que dirigían la oración. Ese fue mi recurso para aprender por mi corta edad que tenía. Mira, va a parecer extraño, pero inclusive hasta cuando estaba de rodillas orando, a veces no hablaba. ¿Sabes para qué? Para escuchar a los que estaban orando. Qué chismoso, pastor. Bueno, tenía 14, 13 años, hermano. No tenía mucho conocimiento de la Biblia. La leía mucho, pero no sabía mucho. ¿Cómo se aprende a orar? Después de que aprendí a escuchar. Después aprendí a leer la Biblia y a buscar los espacios de la oración. Cómo oraban los profetas, cómo oraban los sacerdotes, cómo oraban los reyes, cómo oraban los apóstoles, cómo oraba Jesús. Y se va desarrollando el crecimiento del aprendizaje de la fe cristiana. Este es un buen año para poner en práctica, hermano. Aprender a tener fe. ¿Tienes fe? No la fe salvadora. La fe que te salvó, no. La fe que te salvó, no. Ya eres salvo por fe. Yo hablo la fe
conforme a la palabra de Dios que tiene que desarrollar el Hijo de Dios en su diario vivir para poder ver la gloria de Dios. ¿Sabes lo que es la santidad? La santidad no tiene nada que ver, hermano mío, con lo que a veces vemos en las plataformas o en las redes sociales. Lo que Dios ve es el corazón. Ay, cómo me molesta que no sepa ni siquiera usar la Biblia. El mismo apóstol Pablo claramente dijo, todo nuestro ser. Y no solo en un verso, lo dijo en varias ocasiones, haciendo y aludiendo a la importancia de guardarnos por dentro y guardarnos por fuera, en una expresión de santidad. Este es un buen año para aprender sobre la santidad. Este es un buen año para aprender más de la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Aprende a abandonar, pero también aprende a aprender. Mira, Moisés no se convirtió en lo que fue, nomás porque el Señor lo agarró y le cambió el chip. No. Moisés tuvo 40 años para aprender a conocer el carácter de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de parte del Señor para seguir conociendo a nuestro buen Dios y a nuestro buen Salvador, aquel que un día le veremos cara a cara, agradeceremos por la vida eterna. Es interesante, pero hoy en día los cristianos, o muchos de los cristianos, se enfocan más, hermano mío, en aprender lo material, en aprender cosas vanas, en aprender cosas insignificantes, en aprender cosas que no tienen oficio ni beneficio, en vez de estar aprendiendo lo que realmente va a salvar tu diario vivir en tu comunión con Dios, en el contexto de protegerte de las caídas. Es interesante que en estos tiempos los cristianos no están aprendiendo la vida cristiana. Tenemos que desarrollarla, hermano mío. ¿Sabes? Uno de los mayores problemas de muchos cristianos es que creen que ya saben mucho. Creen que ya desarrollaron mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y sabes, no hay nada peor para un cristiano que tiene años en el evangelio que pensar que ya sabe lo suficiente para conocer a su Dios. Eso es una rotunda mentira. Entre más aprendemos la palabra de Dios, ¿sabes qué? Sabemos menos. Ese es un principio. ¿Quieres aprender más de conocer a tu Salvador? Mira, ¿quieres aprender más a conocer al Espíritu Santo? El Espíritu Santo está plasmado en el Nuevo Testamento en carácter, en personalidad, en qué es lo que lo contrista, qué es lo que hace frenar, cómo se manifiesta su gloria, cuáles son las oraciones por las que Él intercede por ti. Está plasmado su biografía, su carácter en el Nuevo Testamento. Y te vas al Antiguo Testamento y lo ves como obraba de otra manera misteriosa y lo sigue haciendo en estos tiempos. De tal punto y de tal manera que conforme vamos aprendiendo más en nuestra comunión con Dios, vamos aprendiendo a conocer más a nuestro Señor. Y Moisés decía, enséñame a contar mis días. Vente, hija. Aprender. Te lo digo en buena vida, en buen espíritu esto, hermano. Yo doy muchas gracias a Dios porque tuve un pastor y tuve un padre que me regañaban mucho para que aprendiera la fe cristiana. Me regañaban mucho, era muy cabezón, hermanos, en serio. O sea, si usted piensa que yo fui salvo y ya empecé a hablar con teología, no, hermano, no. La realidad es que yo fui un proceso y lo sigo siendo, pero en mi niñez en el Señor, yo cometía muchas cosas que hoy en día todavía le pido perdón a Dios. Ay, Señor, ¿cómo era de esta manera? Y que hoy en día comprendo que estaba muy mal. Pero es porque era muy niño, físicamente, mentalmente. Pero en estos tiempos, ver cristianos de 15, 20, 30 años de edad, 40 años de edad, no espiritual, edad, y que todavía tienen problemas para abandonar cosas tan básicas,
de los rudimentos de la fe, que no saben cosas tan básicas de los rudimentos de la fe. En serio, hermano, es algo sorprendente. Tú y yo tenemos el deber de abandonar y de aprender este próximo año. Tienes el deber de aprender. ¿Acaso será que es más importante conocer del deporte? No tengo nada en contra del deporte. ¿Será más importante conocer más del deporte? Mira, los muchachos a mí me decían, ¿viste el juego? ¿Cuál? Tal juego. En el minuto 54. Esa jugadita que se aventó. Yo me quedaba. No, yo estaba ahí, hermano. Y luego de mula, yo les decía, a ver, dime el Salmo 24. No, pues quién sabe qué dice. Hoy en día los muchachos se enfocan más en los videos de YouTube. Los tienen anclados. En las redes sociales están anclados, están encadenados. ¿Tú sabías que las redes sociales es una adicción? ¿Sí lo sabías? Es una adicción. Y están anclados los creyentes, no importa la edad, pero principalmente los jóvenes, porque no tienen la vida tan ocupada como un adulto. Y lo interesante es que ellos creen que aprenden. La realidad es que se aprende muy poco, hermanos. Psicológicamente está comprobado que se aprende muy poco. Porque para empezar ya hay un problema de retención. Ya lo hay psicológicamente, socialmente hay un problema de retención. Pero yo te voy a decir algo. Cuando tú le pides al Señor que quieres aprender su palabra, se te podrán olvidar esos 4 cosas que te pidieron a comprar en la tienda, pero no se te va a olvidar la palabra de Dios. Te lo digo por experiencia y mi esposa lo sabe. Se te podrá olvidar. No, es que se lo he dicho a algunos hermanos. Yo tengo una ley. Si mi esposa me encarga más de 3 cosas, me las tiene que escribir. En serio, se me olvidan. Mire, voy a la tienda y voy así. Me pidió esto, esto y esto. En serio, no es broma. Ella lo sabe. Y ya no se arriesga. Y me dices, es que, ¿por qué? Le digo, no sé, no puedo retener. En serio, no puedo retener. Lo he intentado y Dios sabe que lo he intentado. Pero mi problema de retención para muchos asuntos está claro. Estoy falto. Pero yo te voy a decir algo y te lo digo con el corazón en la mano. Pero cada vez que me pongo a leer la palabra de Dios, cada vez que tengo el deber de enseñar, de predicar, de aconsejar, sí le oro a Dios y le digo, retén tu palabra en mi mente, en mi corazón, Señor. Que yo pueda realmente ser de bendición, que yo realmente pueda enseñar lo que ahí dice. Y me sorprendo a mí mismo, lo digo humildemente, no en alarde, me sorprendo. Porque digo, es cierto, ¿de dónde saco tanta información? Es la gracia de Dios, porque le pedimos que nos enseñe y aprendemos la palabra de Dios. Le pedimos que esté con nosotros y su palabra viene y nos impregna, nos llena, nos inunda. Y comenzamos a vivir la fe cristiana conforme a la palabra de Dios y no a las emociones, no almáticamente, no a los recuerdos, sino a lo que realmente Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Pero tenemos que aprender. Si hubiera otra manera de que yo supiese que se puede aprender a crecer en la fe, tal vez lo intentaría, pero no he encontrado otra manera. Esto es único. Tienes que entregarte, tienes que leer, tienes que sentarte, tienes que darle al Señor. Tienes que separar tiempo, tienes que ser humilde, tienes que decirle ayúdame, tienes que decirme mi vida espiritual es importante, quiero aprender. Y el Espíritu Santo, a tu capacidad, te comenzará a enseñar. Y te vas a empezar a sorprender. Todos los pasajes bíblicos, las historias bíblicas, todas las interpretaciones que el Espíritu Santo te va enseñando para conocer a nuestro Salvador y a nuestro buen Dios. Pero tenemos que tener ese deseo de abandonar